Muy bien, vamos ahora a conversar con Joseph Campos, constitucionalista, para hablar acerca de esta coyuntura y sobre todo, ¿no?, para poder entender qué procesos que seguiría la vicepresidenta Dina Boluarte. Esto luego que el día de ayer confirmara que las firmas que había detallado la Contraloría hace unos días, pues le pertenecen. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, un gusto, a su plena disposición. Muy bien, hasta hace unos días sabíamos lo que había señalado la Contraloría, ¿no? Este informe que se había filtrado en el que daba cuenta que la señora Dina Boluarte, siendo ministra del MIDES, pero también vicepresidenta, pues había firmado como representante del Club Apurímac, pero hasta el momento se tenía que eran trámites registrales. Sin embargo, hay unas denuncias que han salido en medios de comunicación que no solo se trataría de ellos, sino también ella ha firmado solicitando la licencia precisamente de funcionamiento del club. Entonces, ¿en qué situación se encuentra la señora Dina Boluarte tras estas nuevas denuncias? Bueno, claramente que yo hice diferentes opiniones estableciendo que no había infracción sobre la base de la información de lo que habíamos conocido en el informe de Contraloría. Y en el informe de Contraloría claramente todo eran actos de subsanación registral. Y un acto de subsanación registral no es gestión y no es dirección. Es más discutible lo que hemos visto, por cierto, ¿no? Claro, lo importante creo que ahora habría que establecer si la gestión de intereses definida legalmente es lo que corresponde establecer como parámetro de referencia para lo que ha hecho Dina Boluarte, o si existen otras circunstancias que puedan explicar lo que ella ha hecho para efecto de establecer por lo menos una evaluación diferente de lo que aparentemente sí podría calzar dentro de la norma constitucional. Lo que creo que, insisto, nuevamente, creo que cambian las opiniones porque cambian las circunstancias. Pero lo que no debe cambiar son dos cosas. Creo que es modular y establecer con objetividad los alcances eventualmente de lo que ella ha hecho. Primero, podría tener alguna justificación para haberlo hecho así. Segundo, de qué manera incluso ese acto pueda tener entidad, importancia suficiente como para que terminemos en lo que se quiere, que es sacarle la vicepresidencia. Entonces, por importancia uno, pero también por otra cosa, porque ese 126, en la hipótesis mayor, que es posible, porque para eso tendrá que tener su abogado Dina y todo el equipo que la rodea, que seguramente debe estar pensando en cómo enfrentar, que es un tema delicado. Pero ese artículo se circunscribe a la incompatibilidad del ministro con otras actividades. De tal manera que la incompatibilidad no supone una sanción. La incompatibilidad es que pone al funcionario en la disposición de elegir. Y si no elige, lo eligen. Entonces, lo que sí ciertamente es que en la peor hipótesis que es posible, Dina Boluarte podría dejar de ser ministra. Pero no necesariamente esto tendría que transportarse, trasladarse a la condición de dejar de ser vicepresidenta, que es lo que para mí me resulta siendo todavía inexplicable. Primero, insisto, porque la norma es como el caso de Juan Carrasco. ¿Se acuerda usted del caso de Juan Carrasco? Ah, cierto. ¿No? Sí. Él era fiscal y era ministro. Él eligió ser ministro, ¿no? Entonces, acá en este momento, como ya evidentemente ya es más discutible si es que lo que ella ha hecho es un acto de gestión, no de gestión de intereses, sino acto de gestión, podría discutirse si entra o no entra en el supuesto del 126. Pero el 126, insisto, no es una norma sancionatoria, sino le dice, oye, ministro, tú no puedes ser ministro y puedes ser otra cosa. Elige. Y como ya eligió eventualmente, porque ha seguido haciendo los actos de gestión, debería estar con claridad definiéndose solamente y limitándose las consecuencias al tema de ministro. Yo no veo que esto sea, por pedir una licencia de funcionamiento de un club departamental, que tenga que quitarle la vicepresidencia a una persona de elección popular, ¿no? Eso me parece claro. También lo que se detalla, y es precisamente el argumento también de muchos congresistas que han presentado esta denuncia constitucional y que solicitan la inhabilitación por 10 años de Dina Boluarte, es precisamente el hecho de que tampoco en la Contraloría esté, digamos, algún documento en el que se señale que ella pidió, digamos, su separación momentánea, ni tampoco su renuncia del mismo, ¿no?, de ser representante de este club.
Entonces, teniendo en cuenta que todavía no... Lo que pasa es que yo lo que entendí es que sí existía esa licencia. Bueno, si no existe la licencia, ahí el tema es un poco ya diferente, pero ni aún así, insisto, yo creo que todo lo que estamos viendo aquí en este caso se trata estrictamente de un tema que tiene como consecuencia, eventual consecuencia, todo aquello que le afecte en la condición de ministro. Mire, es tanto así que podría salir de ministra y podrían ponerle otro ministerio, porque recuerden que aquí lo único, y dejando claramente zanjado el tema del Club Departamental Arequipa, de Apurímac. O sea, no es que haya estado a cargo de una empresa que puede provocar. Mire, los conflictos de intereses no se desarrollan con opiniones, se desarrollan técnicamente. Le explico. Un ministro o un funcionario que fuere tiene dos lealtades. Una principal, que es la de la función pública, y una secundaria, que es la de, en este caso, de ser presidente del Club Departamental Apurímac. Una vez que se establece estas dos lealtades y el orden primaria y secundaria, existen conflictos de intereses, incompatibilidad, cuando ejerciendo la del Club Departamental Apurímac afecto la condición de ministra. Yo me pregunto, ¿eso ocurre? No ocurre. Es más, le cuento, en la ley española que desarrolla este tema, justo dice que es actividad compatible pertenecer a cualquier asociación sin fines de lucro. Lo que prohíbe es la gestión y dirección, ¿no? Como ocurre aquí. Entonces, lo que debe establecerse ahora es si es que lo que ha hecho entra dentro del concepto de gestión. Y si entra, las consecuencias deberían restringirse estrictamente a si se mantiene o no se mantiene como ministro. Y acá es un tema de interpretación de los congresistas, ¿no? Y todos sabemos que se maneja por un tema político muchas veces y es cuestión también de votos. En ese sentido, si, digamos, esto va por la vía del Congreso de la República, como ya parece estar encaminado, y en el caso se apruebe una eventual inhabilitación, ¿a dónde podría recurrir Dina Boluarte? Porque usted nos señala de que podría ser para el caso, digamos, ella podría ser separada del ministerio, pero no de la vicepresidencia. Pero, digamos, ¿a qué institución, a qué entidad o qué camino legal debería seguir para, en todo caso, de alguna forma revertir una eventual inhabilitación? Bueno, yo confío en que el problema de Dina se suma con sensatez, ¿no? El tema que yo creo hemos vivido los peruanos durante estos últimos tiempos es que las instituciones las hemos utilizado con pasión y hemos entendido que las democracias se limitan a los votos, y eso no es así. Eso es lo que quiere el señor Cerrón, ¿no? Y eso no es así. Las democracias, ¿no? En las democracias los fines no justifican los medios. En la democracia, los fines se justifican por el correcto uso de los medios. Entonces, ya estoy harto de vacancias, de cierre del Congreso. Busquemos el uso racional, porque las democracias constitucionales tienen cantidad, pero también tienen calidad en los votos. Entonces, es importante que no dejemos que por el hecho de que Dina pueda ser simpática, antipática, podamos que no nos gusten sus opiniones, el tema es que no utilicemos malas instituciones. Entonces, en este momento creo yo, si me ponen a mí en posición de opinar qué situación le pone, primero va a provocar un malestar en sectores sociales que eventualmente puedan, porque ella ha sido elegida popularmente. Sáquenla de ministro por último, eso es una posibilidad, una interpretación de lo que pueda ocurrir ahora. Porque ahora, insisto, ya es un tema más polémico. Antes era su sanación registral, hoy son otras cosas. Pero pensemos en el ejemplo de Carrasco, ¿no? Carrasco que dijo, me voy por ministro. Pero en este caso, bueno, pues que deje de ser ministra. Pero que esto tiene consecuencia y proyectarse a la concesión de vicepresidencia, creo que no tiene un razonamiento, insisto, porque no lo previene la Constitución, y segundo, porque la importancia, o sea, son licencias de funcionamiento de un club departamental. Otro caso también parecido es el de Waldo Mendoza, ¿no? Solamente con esto acabo. Tendría un amparo. Otro caso parecido también es el de Waldo Mendoza. Bueno, el de Waldo Mendoza es un caso que yo lo destaqué porque lo conocí. Él fue director, perdón, él es miembro de la Asamblea Universitaria, que es un órgano de dirección y gestión de la Universidad Católica. Y durante todo el tiempo que fue ministro, él también perteneció a la Asamblea Universitaria de la Católica. No le pasó nada.
Pero, digamos, teniendo en cuenta también, y acá quiero pasar a otro tema también que es importante, ¿no? Porque el caso de la vicepresidenta y también ministra del MIDES, Dina Boluarte, se va a tener que ver, digamos, ya se está planteando en el Congreso de la República, pero también a la par con ello se está viendo una moción de vacancia, al menos así lo ha anunciado el congresista Montoya de Renovación Popular. Y además también, sumado a esto, hay una investigación preliminar que ya ha abierto el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En su momento, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dijo que había, digamos, que investigarlo de forma preliminar cuando acabe su mandato. Sin embargo, Pablo Sánchez ha hecho una interpretación de la Constitución y dice que efectivamente se lo puede investigar. Sin embargo, el abogado de Pedro Castillo dice que esto es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que usted piensa al respecto? ¿Se puede investigar al presidente dentro de su mandato? Lo que está prohibido es acusarlo. Lo que no está prohibido es investigarlo. Yo estoy completamente de acuerdo con la posición de la investigación al presidente de la República. No creo en las vacancias en general. Sí creo en los juicios políticos. Porque lo que hay que hacer es lo siguiente. Mire, durante mucho tiempo se creyó que el presidente era absolutamente irresponsable de cualquier imputación cuando ocurra esto. Pero eso es cuando el Estado constitucional tenía otro tipo de desarrollo. A ver, la gobernabilidad es un valor, por supuesto, pero esa excepción, mire, el 117 es una excepción a otra excepción, que es la del 99 y 100, porque a cualquier peruano que le imputan mucho menos de lo que hemos escuchado en los audios, estaría ya investigado hasta con detención preliminar. Pero no es el caso porque es un alto funcionario. Pero de los altos funcionarios, el presidente es uno que tiene otra excepción. ¿Pero la excepción le pertenece? No, le pertenece al cargo. Entonces, ¿le resulta saludable a la gobernabilidad del país que tengas un presidente con este tipo de señalamientos? No, pero la norma existe. Entonces, no se le podrá acusar ni procesar durante su mandato, pero sí se tienen que obtener las pruebas, porque las pruebas, cuando se obtienen bien de dos maneras. Primero, conforme a la Constitución, no violando la ley, pero segundo, oportunamente. Porque si yo encima voy a tener que esperar para procesar unos años, tengo que obtenerlas bien y tengo que conservarlas bien para que dentro de los 1, 2 o 3 años, si es que antes no inhabilitan por el juicio político al presidente de la República, puedan procesarlo bien. Porque, a ver, las pruebas se deterioran, las pruebas se destruyen, los testigos se mueren, a veces con o sin voluntad, pero se mueren. Entonces, si todo eso ocurre, lo sensato es activar la investigación preliminar, más aún cuando lo que desarrolla, pero procesalmente hablando, usted va al 450 del Código Procesal Penal y dice que tiene que ocurrir una denuncia ante el Congreso de la República. Ese Congreso de la República terminará con una resolución acusatoria. Y la resolución acusatoria activa la investigación preparatoria, con lo cual te quiere decir que incluso antes de haber ido a la acusación ante el Congreso de la República, tiene que haberse obtenido algún tipo de pruebas precisamente para efecto de llevar con orden el futuro proceso, porque si no hay pruebas ahora y no se conservan, el proceso futuro es impunidad. Sí. El presidente tiene inmunidad con M, no tiene impunidad con P. Doctor, pero digamos, en esta investigación preliminar, ¿eso qué implica? ¿También el levantamiento del secreto bancario, de las líneas telefónicas? Ya, y algunos podrían decir que él como presidente, digamos, digamos, en esta investigación, al tener acceso tal vez a un tema, tal vez se puede discutir temas de Estado, ¿no? Temas delicados, entonces se podría estar vulnerando, ya que él no solamente es un ciudadano, sino también es el presidente de la República. Entonces, ¿cómo combinar ello? Bien fácil, comprendiendo lo siguiente. Primero, el juez es el que va a autorizar los términos en que se puede hacer la intervención telefónica. Lo que pasa es que el temor que construye el abogado lo hace pensando en lo que somos acostumbrados en la televisión, chuponeo vulgar. Eso no tiene que ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es que el juez le establezca lo siguiente. A ver, comunicaciones de orden protocolar excluidas. Comunicaciones, primero, ninguno accede al contenido de ninguna comunicación si no existe previa evaluación por parte de este juzgado. 1, 2. ¿Sabe qué? Comunicaciones con otros funcionarios, con otras entidades del Estado, con otros presidentes del Estado, se excluye. Y así se va estableciendo claramente y se va delimitando a las personas que eventualmente parten
de la teoría del caso que el Ministerio Público pueda establecer. Entonces, se puede limitar, por supuesto. Segundo, ¿cuáles son las medidas restrictivas que se pueden establecer? Todas aquellas que no afecten la gobernabilidad. Pero obtener pruebas indagatorias, secreto bancario, de las comunicaciones, con quién se está comunicando, si es verdad lo que está diciendo que no conoce a Mengano o Sutano, eso se tiene que establecer. Muy bien. Entonces, geolocalizar el teléfono. A ver, estuvo en Zarratea, ¿cuántas veces? Por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas se pueden hacer y no afectan. No se le podrá dar una detención preventiva preliminar. Y eso que miren que estamos viendo en un caso anterior con el caso Inostroza. En el caso Inostroza se le apartó de la función jurisdiccional y bien, porque se estableció con razonabilidad que su pertenencia al Poder Judicial podía significar que eventualmente él pueda acceder a un caudal probatorio que pueda perjudicarse. No es que lo haya hecho lo que hubiera podido hacer, eso no está en mis manos, porque el presidente e Inostroza son presumidamente inocentes todavía. Pero todo aquello que sirva para el futuro proceso, sí. ¿Y eso quién lo va a gobernar? El juez que autoriza la intervención y la forma de investigar, que a su vez lo va a estar haciendo conforme lo pide el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación va a decir los actos que requiere para efecto de investigarlo. Y él podrá pedir, ¿sabe qué, señor? Autoríceme todo aquello que no significa intervenir en los actos de gestión estatal directo y protocolar. Intervenir. No vamos a acceder, vamos a establecer, a ver, los números de comunicaciones que tuvo, con quién los tuvo, etcétera, etcétera. El día que los tuvo. Sí, a propósito de ello, ya nos está ganando el tiempo y no quiero dejar pasar la oportunidad porque justo acabamos de dar mención acerca de la convocatoria del concurso público para la selección y nombramiento de fiscales supremos, y es de ahí precisamente donde va a salir el nuevo fiscal de la Nación. Y es importante porque está viendo casos muy relevantes para el país, por ejemplo, el investigar al presidente Pedro Castillo. Quería conocer su impresión acerca de los dos primeros puestos que, digamos, serían nombrados para ser fiscales supremos. Estamos hablando de Benavides Vargas Liz Patricia y Villena Campana Juan Carlos. ¿Qué le parece? Bueno, esto, por ejemplo, me parece que la selección meritocrática es de lo que se espera y es exigible en este tipo de funciones como la magistratura ordinaria. Y por lo que sé y por lo que entiendo, han sido personas que han satisfecho y además provienen incluso una de ellas de la misma cantera del Ministerio Público. De tal manera que creo que por lo menos vamos a tener garantía de experiencia y confío en que la Junta haya hecho una adecuada selección. Lo que sí es importante destacar es lo siguiente, que es uno, pero debería haber más y establecer una reflexión en torno a cómo se conforman las juntas de fiscales para efecto de establecer al fiscal de la Nación. La forma como se selecciona el fiscal de la Nación ha sido por siempre sobre todo en los últimos años, la fuente de conflicto, ¿no?, político que creo que tenemos que pacificar. La forma en la cual se estableció un orden de antigüedad era una buena, pero lamentablemente hubieron otras cosas, otras circunstancias que oscureció ese tema, porque en realidad es lo que correspondía. Así es. Primero, está bien el proceso, es necesario, debería haber más magistrados supremos, más fiscales supremos, y en tercer lugar, reflexionar en torno a cómo se compone la Junta de Fiscales y el procedimiento de selección del fiscal de la Nación para que ya no haya más conflictos de ese tipo. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista y por esclarecernos el panorama que estamos atravesando al menos. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido con nosotros Joseph Campos, constitucionalista. Bien, momento de irnos.